Buenos días, chicos. ¿Cómo estamos hoy? Hoy es viernes. A ver que limpie un poco la cámara. Vale. Bueno, pues nada, hoy es viernes. Vengo justo ahora de hacer pierna, un entrenamiento, bueno, pierna, cuádriceps. Divido la pierna en dos. Así que hoy ha tocado el día de cuádriceps, que es cuádriceps con aductor. Y bueno, he hecho un poco de recordatorio de femoral, pero un solo ejercicio y ya está. Vale. Bueno, el próximo día quería hablar de algún sistema de entreno, ¿vale? Entonces ponedme ahí en comentario cuál os gustaría más que hablara de él para hablar. mm, en qué se basa ese sistema de entreno, que es lo bueno y malo que tiene, pero sobre todo en qué se basa. Pues, por ejemplo, el heavy duty, todo el mundo sabe que es el heavy duty bueno, pues la gente pues eso habla del heavy duty, que varias cosas acerca del heavy duty, pero pocas veces la gente habla o sabe por qué coño el heavy duty funciona, qué es lo que hay detrás de un heavy duty o tal. Entonces, bueno, ponérmelo ahí y, y el que más opinéis que queréis y tal, pues bueno, lo comentamos. Y hoy simplemente quería hablar de una cosa que es bastante, es bastante mentirosa, pero que está ahora muy de moda y tal, porque ha habido por ahí cierta gente que ha puesto ha habido cierta gente que ha subido gilipollez, que si de Cebum, pues dice que el secreto es gracias a que este año o estos años se está tomando péptidos y no sé qué. Bueno, es hablar sobre los péptidos que ahora está muy de moda y es que muchísima gente pregunta ahora sobre los péptidos en todos los sentidos, ¿vale? Péptidos para las lesiones, péptidos. El otro día, por ejemplo, hay una chica que me preguntaba por Instagram si le podría ayudar los péptidos, el BP 157 y tal, si le podría ayudar para una hernia discal. Entonces hay un desconocimiento súper grande. Para empezar, hay que decir que los péptidos son un engañabobos el 80%, ¿vale? O sea, cuando nosotros hablamos de la palabra péptidos hay muchas sustancias. Normalmente los péptidos tienen funciones hormonales y tal, pero lo que nosotros solemos llamar como péptidos, por ejemplo el IGF-1, el PGMGF o el MEG, o el IGF-1 LR3, la mecasermina, bueno, yo que sé, hay muchos, ¿no? El BP157, en realidad es que hay muchos. Digamos que se podría decir que hay unos para lesiones, ¿no? Que son el TB500 y el BP157. Se podría decir que hay otros que son como secretagogos de la hormona de crecimiento, que hay un montón, que son más o menos todos derivados y tal, el CJ195, bueno, hay varios ahí. Y luego pues ya están los que sí que funcionan de verdad, pues que a lo mejor podríamos hablar de la folistatina, que sí que podríamos hablar del IGF-1, pero no todos, ¿vale? Está el IGF-1-DES, que todavía podría funcionar, el LR3, que no vale para nada, el PGMGF, que no vale para nada, el MGF puro, que sí que vale, pero hay que saber usarlo, la mecasermina, que evidentemente vale, pero no tanto como la gente se cree, que es el Increlax, hay que saber utilizarlo porque tiene una vida muy corta. Es decir, los péptidos como tal no son hormonas estables en sangre como puede ser la testosterona, que sea una proteína, se va transportando y tiene un efecto sistémico claro y demás. La mayoría de los péptidos tienen efectos muy locales, ¿vale? Entonces hay gente que puede notar cosas con ellos, hay gente que puede no notar prácticamente nada con el tema de los péptidos, ni más ni menos que porque los péptidos para que funcionen requieren de un entorno o un contexto concreto. Si no se da ese entorno o contexto concreto, pues no tienen dónde actuar. Por ejemplo, el BP157 es un péptido que se segrega en el sistema digestivo ante las lesiones del propio sistema digestivo. Entonces funciona en ese entorno, un entorno ácido, porque el sistema digestivo es muy ácido, un entorno de heridas abiertas, etcétera. Cuando pretendemos intentar curar una artrosis con BP 157, tenemos que tener en cuenta que qué cojones tiene que ver la función que tiene en el cuerpo, ese péptido cuando lo produce, con la función que luego nosotros queremos que haga. Igual que el TB500. Para empezar, no voy a hablar de cada péptido en particular, pero os voy a hablar de todos en general un poco. Mira, para empezar, el TB500 se dice que es un análogo de la timosina, ¿no? Del timosin 4. Es mentira, ¿vale? Se cogen muchísimas sustancias distintas y a todas se les llama TB500 y todas tratan de imitar más o menos la timosin. Cuando se dice que el TB500 tiene propiedades para regenerar tejidos blandos con heridas abiertas y demás, para ayudar a la cicatrización y todo esto, siempre se habla desde la perspectiva que comparándolo con la timosin, porque el timosin beta 4, timosin 4, bueno, tiene muchas nomenclaturas, ese sí que han mostrado en los estudios que funciona. Pero eso no es lo que se vende como TB500 cuando se compra, ¿vale? Bueno, cuando compramos en el mercado negro, vete a saber lo que pillas, ¿vale? Porque los péptidos es verdad que están en un vacío legal, ay, un poco curioso, pero ese vacío legal hace pues que no haya ningún tipo de control y que vete a saber lo que compras. Pero, suponiendo que compres Timosin Beta 4, suponiendo que funcione y tal, decidme a mí qué cojones tendrá que ver una herida abierta, por ejemplo, una raja en la piel, que se produzca ese péptido, que ojo, sin ese péptido también cicatrizaría. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un modulador de todo el proceso inflamatorio y de reconstrucción y demás en las heridas abiertas. Entonces, ¿qué tendrá que ver eso con una artrosis?
Es que es completamente absurdo. ¿Y qué tendrá que ver? Algo local, que el cuerpo produce local en una herida, pues te lo pone, pum, local, ya está. O sea, se está produciendo en el sitio del daño con ponerte algo sistémico que vaya por todo el cuerpo. ¿No entendéis que la mayoría de los péptidos tienen una eliminación muy rápida y cuando tú lo pones sistémico llega al cuerpo y o bien sea una proteínas transportadoras o bien es depurado directamente? Es decir, a ver cómo decirlo. Imaginaos que tenéis una rotura en el cuádriceps. Es tan pequeña la cantidad de TB500 que llegaría, si te lo pones sistémico y que llegaría a la zona de la lesión que vosotros tenéis, es tan pequeña que sería muy poco representativo. Pero es que encima el TB500 cuando se estudió en los estudios, redundancia, estudiar en los estudios, subir para arriba, bajar para abajo, arrinconar en un rincón o lanzar una lanza, ¿no? Redundancias del lenguaje castellano que es muy rico y a la vez es muy pedante. Bueno, fueron con dosis mucho más grandes, ¿vale? Con dosis mucho más grandes. Fueron modelos animales y con dosis exageradamente grandes. Encima era el timosin 4 verdadero, ¿vale? Entonces, de ahí extrapolar a que una persona que tiene una rotura muscular porque utilice TB500 le va a funcionar. Y ojo, que yo lo usé en su día cuando, pues bueno, pues la dinámica esta que ves en las páginas, ¿no? Pues esto mejora la regeneración, esto pues te lo crees, lo usas, tampoco tienes muy claro si te va a funcionar o no, lo usas con otras muchas cosas, al final te recuperas rápido. Pero es que es evidente, cuando la gente dice, no, yo he utilizado TB500 y me recuperas rápido, ya, pues es que estabas también con 750 de testo y 600 de nandrolona. O sea, es que solamente esa cantidad de testo va a hacer que te recuperes mucho antes de todo. Entonces, verdaderamente tenéis que poneros a pensar de vez en cuando esto. Cuando un futbolista se rompe un tendón, les hacen unos procesos carísimos de retirarle el plasma sanguíneo, a partir de ahí quitarle ciertos productos, inyectárselo de manera específica con ecógrafo en la zona lesionada y demás, de células madre, con un montón de movidas raras que son carísimas y tal, y no utilizan todas estas cosas. O sea, no utilizan estas cosas, ¿vale? Claro, podréis decir, no, pero porque esto puede dar positivo o tal. Bueno, no todos dan positivo, ¿vale? No todos están prohibidos. Y hay muchos deportes de Estados Unidos y tal que no es, que da igual el dopaje. Sin embargo, no utilizan ese tipo de péptidos. Yo creo que el mensaje ahí está muy claro. Parece que en el culturismo nos queremos empeñar. El culturismo o en el fitness sucede una cosa y es que hay la necesidad imperiosa de creer que va a haber productos que no sean dopantes, que estén ahí siempre en el medio, por eso triunfaron los SAMI, por eso triunfaron los hormonales y tal. Siempre va a haber productos que estén en el medio que prometan ser como los anabolizantes, pero sin los efectos secundarios. Y todo el mundo va a ir a por ellos. Y ya está. Y luego todo el mundo consumidor de anabolizantes va a quererlos también porque como no suponen ningún riesgo adicional a que ya están usando, y lo que no se dan cuenta que al final, bueno, sí que es verdad que los péptidos no son muy peligrosos, pero la gran mayoría son absurdos. Salen caros si los tomas de las dosis que lo tienes que tomar y los que son verdaderamente legítimos y funcionan, como la mecasermina y tal, son muy caros. Y verdaderamente lo que aportan y lo que te gastas en dinero, pues yo creo que solamente le compensa a una parte de la población muy pequeña, sinceramente. Entonces, se ha sacado tanto, el discurso se ha manipulado tanto como para pensar que lo que se produce en una herida digestiva te va a ayudar a solucionar una fractura del hueso del pie. ¿Sabes? Que algo que se produce de manera local en un contexto concreto y durante un periodo muy concreto, porque no pensemos que por ejemplo, el TB500 o el BP157 se está produciendo a chorros durante muchísimo tiempo hasta que se cura la lesión. No, se produce en un momento puntual para iniciar los procesos de reparación. Eh, entonces, no sé dónde vemos la analogía, porque vivimos en una era donde todo el mundo, según la evidencia científica, y en el caso de los péptidos, vale, me hablas de una evidencia científica de gente con patologías concretas que le metieron estos péptidos de manera local, de forma concreta, en dosis súper altas y péptidos fiables. O sea, esa evidencia científica es la que tú me quieres extrapolar que el vial que se ha comprado en Peptid World, y me ha llegado a casa después de un mes de viaje, con lo sensibles que son los péptidos a las temperaturas, las luces y no sé qué, yo cojo con agua bacteriostática, bactericida, suero fisiológico, bueno, lo que cada uno quiera, lo mezclo, me lo pongo de manera sistémica, una dosis ridícula comparada con la de los estudios y esto me va a funcionar. Entonces, la evidencia científica queda tan lejos de lo que se hace luego en la práctica deportiva que ¿por qué nos basamos en esa evidencia científica? Esto sería como decir, no sé cómo deciros, imaginaos que nos basamos en que la testosterona es muy beneficiosa y aumenta muchísimo todos los parámetros de salud en los estudios y que la evidencia científica dice eso. Sí, es cierto, la evidencia científica dice eso, te va a mejorar los parámetros de salud en una persona que no tenga testosterona o que la tenga baja. Entonces a esas personas haces un estudio con ello, vale, pero extrapolar eso a alguien que utiliza 100 veces más dosis en un contexto deportivo con inflamación, autoinfligiéndose daño, no sé qué, no tiene sentido. Y luego tampoco tiene mucho sentido
pensar que las microroturas musculares son como lesiones y entonces tomas TB500 o el BP157 y te recuperas. Como decía aquí el amigo este, siempre me salen cosas despectivas, bueno, el amigo este de los de Cebum y tal, que decía que tenía mucho sentido utilizar esos péptidos debido a que las agujetas son microlesiones y por lo tanto estos péptidos ayudan a la recuperación de esas microlesiones. ¿Pero qué coño tendrá que ver pequeños microdesgarros en las, o pequeñas microroturas en las membranas celulares debido a un estrés mecánico o pequeños daños debido a un estrés metabólico? ¿Qué tendrá que ver eso con una herida abierta en el sistema digestivo y que el cuerpo produzca el BP157 para curar esa herida? ¿Qué tendrá que ver un entorno ácido como el estómago a un entorno como es el del músculo que tiene un pH completamente distinto? ¿Qué tendrá que ver? Pues es una herida abierta con... O sea, ¿qué tendrá que ver? Entonces, yo he escrito un libro sobre péptidos. Lo pues bueno, pues con el formato, ya está escrito, pero lo mandé a tal y no sé cuándo saldrá. Han salido 3 tomos encima. Primero es hablando sobre todos los péptidos, por qué surgieron y sobre todo explicando la diferencia que hay entre los péptidos y las hormonas clásicas como el cortisol o como podría ser la testosterona y tal, porque claro, la gente al final, ¿sabéis cuál es el problema? Las expectativas. La gente se piensa que los péptidos van a ser como los esteroides, ¿vale? Entonces, esto pasa mucho con los profanos del deporte. Los profanos me refiero a los que no consumen. ¿No habéis escuchado nunca gente que no consume anabolizantes y tal decir frases famosas, típicas de, bueno, si haces un ciclo de Wistrol antes del verano y te pones enorme? No, haces un ciclo de Wistrol y estás prácticamente igual. Un ciclo de Wistrol no vale ni para tomar por culo. Es que ni aunque tomes 100 miligramos al día de Wistrol te vas a poner del otro mundo. Bueno, o el tipo que dice, no, si tomas un poco de clenbuterol y defines. Pues no, amigo, no, tomas un poco de clenbuterol y estás exactamente igual. Como no modifiques otras cosas, estás exactamente igual. Y esa modificación sí que te puede hacer definir. Y si añades clenbuterol, pues te va a hacer estar un poco más activo, tal, pero no es gran cosa. Y todos los que hayáis probado estas cosas que acabo de decir ahora, me vais a dar la razón. Y todos aquellos que no lo hayáis probado, tenéis en la cabeza la sensación de que, bueno, para definir utilizas, pues eso, utilizas clenbuterol y te define súper rápido. Bueno, eso está en tu cabeza. La puta realidad no es esa. Yo creo que cuando todos los consumidores de esas cosas dicen que no es así, pues será por algo. Normalmente se tiende a pensar que es porque no quieren decir la verdad. Pero bueno, yo creo que entre todo el universo de la gente que consume, alguno habrá que quisiera decir la verdad o que le sudará a los cojones tener que decir la verdad o la mentira. De hecho, yo, por ejemplo, el clenbuterol pues es algo que no uso porque lo considero tan inútil que para lo que da prefiero no utilizar nada. Porque, total, me perjudica a la hora de dormir y no noto tampoco ninguna diferencia en el ritmo de definición ni nada, pues directamente es una sustancia que hace mucho que descarté fuera de mi pensamiento. Pero pasa eso, que los profanos tengo la sensación de que ensalzan demasiado la química, ¿vale? O sea, esa gente que dice, no, es que si tú tomas química te puedes tumbar en el sofá a ver la tele y vas a crecer. Ese pensamiento absurdo es el que lleva a muchísima gente a creer que es así, ¿sabes? Y muchísima gente llega a creer que, por ejemplo, el de Mountain, que le acabo de ver levantar 510 kilos, pues bueno, que eso con oximetrolona, trembolona y testosterona, cualquiera lo consigue sentado en su casa. Y la verdad es que incluso tomando muchísima cantidad de anabolizantes, llegar a la barrera de los 300 kilos en peso muerto es muy complicado, no todo el mundo está preparado para eso. Superar los 300 es jodido. Llegar a 400, eso es ya de un porcentaje mundial escasísimo. Y superar los 400 para llegar hasta 500 como es total, escucha, yo a cualquiera le diría, toma lo que quieras, que no vas a, no, vamos, ni te vas a acercar. Entonces, porque la fuerza además tiene una característica muy clara y es que tú progresas mucho en fuerza hasta una pared en la que ya no. Mira, yo pongo un ejemplo, yo conozco un chaval campeón de España pre de banca y antes de prepararse para el press de banca él ya movía 200 kilos. Y como vio que era una máquina, se empezó a preparar para los campeonatos de press de banca y solamente consiguió mejorar 20 kilos. O sea, 20 kilos. Después de 4 o 5 años especializándote en press de banca, pues yo creo que está claro que hay un tope en el que ya es prácticamente imposible superarlo. Y eso yo creo que todos los que hemos estado mucho tiempo haciendo pesas hemos descubierto, que llega un tope ya que puede ser un tope que viene dado pues, por tu sistema tendinoso de Golgi, que viene dado por tu capacidad neuromuscular, o que viene dado por, bueno, pues, por el tamaño de las fibras, la fuerza, incluso ya llega un momento que tener más masa muscular sí generaría más fuerza, pero esa más masa muscular provoca más fricciones y más fugas de fuerza, provoca peor movilidad, provoca quizás posiciones más comprometidas, ¿sabes? Por ejemplo, en el hombro no tiene tanta estabilidad. Entonces hay muchas veces gestos que al tener más masa muscular se mueve menos peso, porque el gesto, las propias masas del cuerpo, pues lo impiden, ¿vale? Entonces no puedes subir la fuerza todo lo que tú quieras. Y, y este discurso de esa gente que no utiliza cosas es lo que al final acaba haciendo que la gente idealice
que, bueno, tomas un poco de clenbuterol y te defines en 3 semanas. ¿Qué cojones me estás contando? Yo siempre digo, pero pruébalo, y no pruebes una dosis, no, pues prueba el triple de lo que tú crees que es efectivo. Y ya me dirás tú a mí, ahora lo definido que estás, ¿sabes? Como si esto fuera, en el cuerpo, gracias a Dios, no se regala nada, el que está fuerte se lo merece y el que está gordo se lo merece también, da igual lo que utilices. Entonces, este sector, como trata los péptidos, igual que los anabolizantes, igual que cualquier otra sustancia, al final esa narrativa se extiende y todo el que empieza a utilizarlos, empieza a utilizar péptidos con la creencia de que verdaderamente va a notar lo mismo que la gente que utiliza esteroides anabólicos y tal, y no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver una información sistémica que modifica el ADN, que mioquinas, que son la gran mayoría de los péptidos, mioquinas o citoquinas que van por el cuerpo dando una información muy concreta en tejidos muy concretos durante periodos de tiempo muy concretos y muy cortos. Por mucho que tú encharques el cuerpo de IGF-1, tiene una vida tan corta y una selectividad tan clara en ciertos contextos que no va a suceder como si usas testosterona, ¿vale? No va a suceder, aparte porque también son moléculas distintas y la testosterona, el cuerpo permite hacer aberraciones con ella antes de que empiecen a pasar problemas, pero con el otro tipo de cosas no es tan así, ¿vale? O sea, por ejemplo, con la insulina, que es una buena peptídica, como te pases un poco la dosis, pues acaba en el otro. Con el IGF-1 quizás no, pero también tiene efectos que impiden que no puedas estar utilizando todo lo que tú quieras. Y ya, si nos vamos a la mecasermina, normalmente el problema es el conseguirlo y el precio. Entonces, la mayoría de los péptidos no valen ni para tomar por culo. Se utilizan fuera del contexto para que fueron estudiando. Entonces, siempre que escuchéis, la evidencia científica dice, no, ninguno de esos péptidos se ha estudiado para deportistas, ninguno de esos péptidos se ha estudiado en la evidencia científica o en los análisis y en la clínica que hay hoy en día, no se utiliza para deportistas. Entonces, no hay ninguna evidencia científica para deportistas de nada. Y mucho menos la extrapolación de las dosis que se hacen, porque las dosis ya os digo que son ridículas. Es decir, cuando se han hecho estudios en modelos animales, como ha sucedido con muchos péptidos o SAMs o sustancias que no son muy extendidas, se hacen en modelos animales. ¿Por qué? Porque con los animales se permite utilizar cantidades aberrantes para su peso y entonces se ve los extremos de los efectos negativos y de los efectos positivos. Lo típico es el cardarine, ¿no? O sea, el cardarine en rata se les encharcó de cardarine y tuvieron problemas al final de mutaciones en las células y tal. Claro, pero eso, posiblemente si tomáramos los humanos la misma cantidad de edulcorante, por ejemplo, dicen pueden ser cancerígenos, ya, bueno, a ver, pero es que cancerígenos, claro, a lo mejor el equivalente para que sea cancerígeno para un humano es beberte 3 litros de edulcorante al día. ¿Quién cojones se bebe 3 litros? Te echas 3 gotas. ¿Sabes? Entonces, muchas veces las extrapolaciones del método científico pues no tiene su lógica, ¿vale? Se hace en un contexto concreto. Eh, entonces, con los péptidos sucede eso. O sea, en un contexto concreto, para una lesión, por ejemplo, de una herida en el que se pone de manera intramuscular con un ecógrafo mirando bien dónde se mete y dónde tal, de ahí a pensar que porque te pongas un pinchacito en la barriga, es absurdo, ¿vale? Entonces, la gran mayoría de los péptidos son un engaño. Que yo considere que pueden ser válidos, la folistatina en algunas personas, pero es que la folistatina en realidad no da anabolismo. O sea, la folistatina no hace que tú crezcas más. Lo que hace es frenar un freno natural del cuerpo o impedir que un freno natural del cuerpo actúe en cierta medida. Entonces, vale, se acaba de ir la luz. Bueno, esto me imagino que ahora la pondrán, pero bueno, me veis aquí, ¿no? Bueno, voy a seguir hablando, van a ser un minuto hasta que llegue la luz y además ya estaba acabando. Bueno, pero lo que os quería decir para no andar cortando el vídeo. Bueno, a ver, un momentito. Bueno, ya viene la luz. Que lo que quería decir, que perdonad, pero es que aquí donde estoy ahora mismo hay unas tormentas de la hostia y saltan los fusibles. Cuando hay esta tormenta y también se va internet, o sea, aquí donde yo vivo alejado en el culo del mundo, yo vivo en un chalet que está en la autovía, retirado de la autovía, en el culo del mundo entre Toledo y Madrid. Y bueno, y pasan estas cosas, ¿vale? Cuando hay mal tiempo, fatal, ¿vale? Se nos va la wifi, se nos va, es una urbanización privada, entonces cuando hay problemas no se encarga el ayuntamiento de arreglar nada, tiene que ser la propia urbanización. Bueno, y ahora estamos teniendo unas tormentas, miro, ay, porque tengo la ventana ahí, está viendo unas tormentas bastante fuertes, pues saltan los plomos y demás. Bueno, eh, lo que decía, que no tiene nada que ver el contexto que se utiliza a nivel extradeportivo con el contexto que se utiliza en la clínica y demás, ¿sabes? El contexto deportivo es muy distinto tal. Entonces, que funcionen, péptidos que funcionen. La folistatina, que ya estaba yo diciendo que, bueno, a ver, que la folistatina impide eh, em, que la miostatina haga su labor y la miostatina frena el crecimiento. Entonces, la folistatina puede tener sentido en un periodo en el que el sujeto, una persona, esté en un crecimiento exagerado. En un crecimiento exagerado. ¿Por qué? Porque así quitas ese freno y puedes crecer más. Pero por sí solo la folistatina no es anabólica. De hecho, interfiere en el eje, en el eje
haciendo que te baje la testo. Esto es una puta mierda porque hay mucha gente que utiliza la folistatina precisamente en los postciclos, cuando no tiene sentido, porque en un postciclo ni vas a crecer, entonces ¿para qué vas a quitar el freno si es que no vas a crecer? Y encima está interfiriendo en tu eje, entonces no tiene sentido. Pero bueno, la folistatina podría funcionar o ha mostrado que funciona. Los IGF-1, las distintas variables, quitándole el LR3. ¿Por qué? Porque el LR3 es que, o el PEG-MGF, ¿sabes? El mecaconomfracto, pero de acción liberada. Ese, por ejemplo, es un péptido local que tratamos de ponerlo a nivel sistémico y esperar a que funcione en algún sitio local, supongo, porque estás metiendo un péptido local, porque es que el IGF-1 sistémico es el IGF-1 normal de toda la vida. Entonces, cuando pones el IGF-1 concreto, que es mecánico, claro, ese es local y se produce cuando hay un estrés mecánico en un sitio. Entonces, si no ha habido antes ese estrés mecánico, no va a haber receptores para ese péptido, o al menos no receptores suficientes que tú dirás, o bueno, la gente dirá, bueno, pues yo hago pecho y me lo pongo a nivel sistémico. Pero es que no es tan sencillo, porque tú te lo pones a nivel sistémico y la cantidad que va a llegar al pecho es ridícula. Y aparte, mm, mm, tiene que llegar en el momento concreto en el que se inicia la reparación, porque ese péptido no es que realice un crecimiento muscular. Joder, es que es complicado explicar esto para que la gente en general lo entienda. No es que ese péptido lo produzca el cuerpo para producir un crecimiento muscular sostenido. Ese péptido se produce ante un estrés mecánico como primera respuesta inicial hasta que el resto de productos o sustancias o hormonas que tiene el cuerpo, que son ya de manera más sistémicas y generalizadas, empiezan a funcionar. Entonces, como el 112, o sea, es la emergencia que produce el cuerpo hasta que la testosterona, insulina y tal empiecen a hacer la labor de reconstrucción y tal. Entonces, no tiene sentido tomar el PEG-MGF para alargar esa información durante un tiempo que no es necesario, puesto que fisiológicamente no funciona así. Y que encima habría que suponer que va a llegar al músculo que nosotros queremos, poniéndolo de manera sistémica. No es tan sencillo. ¿Vale? Entonces el IGF-1 como la mecasermina si funciona, o el IGF-1-DES, que al final es IGF-1 modificado para que tenga una vida larga un poco mayor. Quizás la timosin 4 pueda funcionar en momentos concretos, pero estamos hablando, pues eso, tienes un tendón jodido, ponerlo en el tendón, pero claro, ponerlo en el tendón, no ponértelo de manera generalizada. Y verdaderamente es que no hay muchos más péptidos que puedan funcionar. Ya os digo, el IGF-1, sobre todo la mecasermina, ¿no? Que esa sí que ha demostrado que funciona. De hecho, de todos los péptidos es lo único que existe como medicamento. Bueno, la melatonina y todos esos péptidos, pero bueno, eso no vamos a ningún lado con ellos. Los secretagogos de hormona de crecimiento, vale, están muy bien, pero producen una cantidad de hormona de crecimiento que está siempre con un límite muy claro, que es el de la propia producción fisiológica del cuerpo. Entonces, puedes tener un pelín más, pero tampoco va a ser algo muy representativo como para que a nivel deportivo lo vayas a notar. Es que no hay tantos. Es que no hay tantos. De hecho, a ver, es que no quiero decir este y este. Porque en según qué contextos algunos podrían funcionar. Pero yo dejé de utilizar péptidos en el 2014, creo que fue el último año que los utilicé. Me di cuenta que era una gilipollez. Eh, no he visto a nadie que se haya puesto fuerte con péptidos. No he visto a nadie que los haya probado y los haya seguido usando más de X tiempo, o sea, más del tiempo de prueba normal. Y incluso conozco mucha gente que se ha decepcionado con la mecasermina y mira que ese sí que está demostrado que funciona y tal, pero mucha gente considera que tampoco le hace nada y tal, y sobre todo teniendo en cuenta lo que vale. Entonces, la gran mayoría son un timo, pero sobre todo tened en cuenta que utilizar TB500 o BP157, que es lo más extendido hoy en día, para recuperarte antes de los entrenamientos es una puta mentira. Para curar ciertas lesiones que no tienen nada que ver con su contexto concreto es una puta surdez. Eh, para mejorar el rendimiento general, pues no. Bueno, todo este tipo de cosas son cíclicas. Si te das cuenta, hace tiempo le estaban dando mucho bombo a los ARMS, ahora son los péptidos. Eh, Entre medias estuvo la... ¿Cómo se llama la tontería esta? Es que ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo, nunca me acuerdo del nombre de la mierda esta. Bueno, un flavonoide que sacaron ahí, como la disterona. Era esto, la disterona. Siempre todo es cíclico, los pulmonares que fueron en su día, todo es cíclico y va llegando un periodo en el que van saliendo, van saliendo, van saliendo y va habiendo modas. Y ahora parece ser que está viendo de moda, pues esto, el tema de los péptidos. Un consejo, son modas, los péptidos existen desde hace mucho. Eh, pero cuando de verdad te pones a buscar los estudios reales que se hicieron con péptidos y tal, la desilusión que te llevas es muy grande. Y lo digo yo que en su día los utilicé sin haber recurrido a ver los estudios, pero ahora que para hacer el libro y tal he tenido que estar viendo estos estudios, analizándolos y tal, es que no hay extrapolación ninguna. Es que cualquier extrapolación es absurda. O sea, cualquier persona que pueda llegar a creer que se va a recuperar mejor por tomar el P157 es absurdo. Y lo mismo con el TB500. Incluso cualquier persona que pueda llegar a creer que de verdad está tomando la timosina original
por comprar un vial de 30 euros los 5 miligramos, es que es absurdo. El PC que mejor funciona es la melatonina. eh, que se ve la gente que se pone negra de cojones. Pero no, el melatonan. Pero no, no funciona en la gran mayoría, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os quería hacer este análisis, explicaros un poco el por qué. Si alguno quiere usarlo, porque los use, yo no pretendo ni incitar ni no incitar. Sí que os digo que mi experiencia, una basura con ellos. Sí que digo que la experiencia de los clientes, una basura. Sí que clientes conocidos, competidores, bueno, me refiero a todo en general. Cuando me he puesto a escribir el libro no había por dónde cogerlo, la evidencia que hay científica, como dicen, y el uso que se les hace y tal. Entonces, ¿que funcionan? Sí, pero son dos o tres. Son dos o tres los que podrían tener un cierto uso en contextos concretos, para personas concretas, en condiciones concretas. La verdad es que los veo un poco absurdo. Y bueno, aquí está el vídeo de hoy. Perdonad, ya sabéis, las inclemencias meteorológicas y demás. Y espero que os sirva. No pretendo con estos vídeos nada. Simplemente pretendo que por lo menos la gente que me siga se centre en lo que yo llamo minimalismo deportivo, en el caso del fitness o tal, aunque para todo en la vida, que se centren en las tres cosas que claramente funcionan, que exploten esas tres vías y ya está. Y que se dejen en paz de probar, porque yo sé que todo el mundo tiene la necesidad de probar, y si eso me pasa a mí con todo lo que aprendo. Cuando, por ejemplo, estoy aprendiendo sobre inversiones, yo llevo 3 años invirtiendo, entonces ahora soy un puto novato y estoy aprendiendo. Y yo muchas veces me planteo, y digo, voy a comprar esta acción, voy a comprar esta, voy a comprar tal, tal, tal. Y la verdad es que al final la gran mayoría de los beneficios que tengo es por los fondos indexados, que ya ves tú, que es el mayor minimalismo y la mayor simplicidad de todo. Y de ahí es donde me viene la gran cantidad de ingresos que estoy teniendo con las inversiones. Todo lo demás, pues sí, hay empresas que suben de cojones, pero luego bajan. Luego está Uber, que de hija puta no para de bajar. Luego está Bitcoin, que me ha costado pegado. Luego está no sé qué. Entonces, y sin embargo, los fondos indexados, ahí están, van subiendo, van bajando, van subiendo. En general están subiendo. Y eso es el mayor minimalismo. Pues con esto sucede lo mismo. Yo a día de hoy, tres cosas son las que, si tuviera que volver atrás, tres cosas son las que utilizaría, ¿eh? No utilizaría más. Así que bueno, pues nada, si os interesa que analice algún sistema de entreno, me decís y el próximo vídeo irá sobre eso.